Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Andrea Ramírez Camacho, estudiante de Derecho, y voy a socializarles el ejercicio número 4. La letra escogida fue la letra D. Bueno, estamos hablando del ejercicio de aplicación de las teorías de los conjuntos. En este caso, un organizador de eventos de un pueblo decidió realizar una encuesta a sus habitantes e investigar sobre sus pertenencias. Se decidió consultar si ellos tenían vehículo propio, casa propia y finca propia. Lo que se obtuvo de resultados en la encuesta fue lo siguiente: 150 habitantes tenían las tres pertenencias. Entonces estamos hablando de tres conjuntos: el conjunto de habitantes que tienen casa, el que tiene vehículo y el que tiene fincas, y 150 tienen las tres propiedades. Entonces la intersección principal es 150. Luego nos dice que 350 habitantes tienen solo casa y finca propia. Entonces estamos hablando de que casa y finca propia estamos hablando de otra intersección. Si ya partíamos de uno que tenían las tres condiciones 150, lo que le faltaría para los 350 que tiene casa y finca propia serían 200, que sería la segunda intersección. Ahora, 200 habitantes tenían solo vehículo y finca propio. Estamos hablando de otra intersección donde están vehículo y finca propio. Ya teníamos 150 de la intersección inicial y faltarían los otros 50 para completar los 200 habitantes que tienen vehículo y finca. Luego nos habla de que 450 habitantes tienen casa propia y vehículo propio. 450 habitantes tienen casa propia, vehículo propio. Partimos de la intersección inicial que tenían 150 y la diferencia serían 300 para completar los 450 habitantes que tienen casa propia y vehículo propio. Luego dice que solo 20 personas tenían finca propia. Entonces estamos hablando que el número 20, que sería lo que adicional, tiene solo finca. 20. También habla de que 730 habitantes tenían solo casa propia. Estamos hablando de cuál todo sería lo que nos falta, partiendo de esas tres intersecciones: 300, 500, 650, y lo que hace falta para los 730 habitantes serían 80, serían los que tienen casa propia. Y para completar los 730 que tienen casa propia. Y por último, 60 habitantes que tenían vehículo, 600 habitantes, perdón, que tenían vehículo propio. Y ya partimos de las intersecciones anteriores, entonces quedaría que es el conjunto de que tiene de vehículos completo, pues sería la sumatoria de estos y la diferencia serían 600. Para los 100 para completar 600 que tienen vehículo propio. Que la encuesta se realizó a toda la población conformada por 1500 habitantes. Entonces estamos que toda la población es de 1500. La encuesta fue realizada a 1500, que sería el universo. ¿Cuántos habitantes tienen solo casa propia? La respuesta es, según la información que ya les acabé de informar, 80. Solo tienen casa propia. ¿Cuántos habitantes no tienen ninguna pertenencia? Entonces estamos hablando que debemos realizar la sumatoria de los que tienen alguna pertenencia, una o dos o más pertenencias, y se le resta al número, al universo de encuestados, y obviamente esa diferencia da 900 los que tienen alguna propiedad, menos los 1500 que son el universo de encuestados, da una respuesta de 600 que no tienen ninguna pertenencia, de personas que no tienen ninguna pertenencia. C. ¿Cuántos habitantes tenían vehículo y finca propio, pero no casa propia? Estamos hablando que los que tienen
Vehículo y fincas propios, pero no casa propia, son lo que está en la intersección entre vehículo y finca, ¿no? Sin contar los que tienen casa, entonces no puede ser 150, son 50 la respuesta, los habitantes que tienen vehículo y finca. Y por último, estamos hablando de cuántos habitantes no tienen finca propia o no tienen vehículo propio. Estamos hablando que son 820 los que no tienen vehículo propio o finca. Si hablamos de esta unión, pues debemos sumar todo aquel que tiene finca o vehículo, y esta unión debemos restárselo a aquellos que no tienen ni finca ni vehículo. Por consiguiente se le resta al universo, se suma el universo con los 80 que tienen casa y se resta obviamente los 820 que sí tienen alguna de estas dos condiciones, para un total de 760. Sería 760 la respuesta de habitantes que no tienen finca propia o no tienen vehículo propio. Muchísimas gracias por la atención. Espero haya sido entendido el ejercicio.